Hola, buenas tardes. Bueno, hola, buenas tardes. Hola, Rosa María. Hola, buenas tardes, Rosa María. Buenas tardes, maestro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Aquí ahora sí conectándome a tiempo, Qué porque bueno. siempre llego tarde. Me da gusto, Rosa María. Muchas gracias, maestro. Sí, Y pues muy bien. es lo que vamos a meditar esta tarde, primeramente Dios. San Pablo me dijo, ¿verdad? Sí, sí. Vamos a ver toda la lista de, de pecados que San Pablo maneja en sus cartas. Sí, Pero acuérdese, más que nada los vamos a ver con la misericordia de Dios. sí, claro. Es lo que nos toca ver hoy a nosotros. Muy bien, maestro. Buenas tardes. Hola, buenas Buenas tardes. tardes. Pues miren, San Pablo maneja una serie de listas de pecados que los griegos manejaban, y San Pablo las vuelve a retomar, pero dice que Cristo ya nos liberó de todo eso si vivimos de acuerdo a Cristo. Nada más que es necesario que las veamos para que veamos quizá de todo lo que nos ha librado el Señor a lo largo de nuestra vida. Seguimos con esto de todo el poder que tiene el pecado en la vida del hombre. Porque es la consecuencia de la desobediencia a Dios. Por eso dice mi papá que el que obedece a Dios nunca se equivoca. Y más vale obedecer al Señor que obedecer a otras personas. Hoy pongámonos en la presencia de Dios en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y pidámosle al Señor que nos ayude en esta meditación del poder del pecado, pero visto desde la misericordia de Dios en nuestra vida. Dios es muy bueno con el ser humano, nomás que no nos damos cuenta porque andamos corre y corre y corre y corre de todo lo que le vamos fallando al Señor en nuestra vida. Cuando un ser humano, una mujer, un hombre empieza a meditar todo lo que le falla al Señor, sabes que Dios ha sido muy bueno con nosotros.
y les voy a mostrar 4 listas que maneja San Pablo sobre el pecado, que en sí pues son los pecados capitales que nosotros conocemos. Pero pidámosle a Dios que nos dé esa gracia de tenerlos presente, no para hacerlos, sino para evitarlos. Cuando uno los tiene presentes, sabes, no, esto no le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Esa es la meditación que nos quiere llevar San Ignacio de Loyola esta tarde. Sí. Que sepamos en qué le podemos fallar al Señor. Okay. A veces corremos el peligro de considerar el pecado solo a la luz del Antiguo Testamento. San Pablo añade nuevos enfoques que hemos de esforzarnos por asimilar. Acuérdense, asimilar es eso, a que yo voy caminando y conozco un pecado y digo, esto no se hace y ya. Por eso también hay un salmo que dice, detesto la ignorancia de mi pueblo. Porque el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y pidámosle a la Virgen Santísima que nos ayude a ser como ella, a ser puros de corazón, puros de mente, puros de acción, siempre. Sí. ¿Nos ayudas, Margarita, por favor? Cuando Pablo habla de pecado, no se refiere al quebrantamiento de leyes o actos concretos realizados por el hombre. Él utiliza el término pecado, amartía, en singular, en un sentido muy particular. Lo presenta como una fuerza malvada personificada que vive en todos los seres humanos. Es algo inmanente al hombre, a Adán, que como fuerza perversa de dominación produce toda clase de deseos malvados que nos llevan a cometer acciones que producen efectos negativos sobre nosotros mismos y sobre nuestra sociedad. Pero no se puede identificar al pecado paulino con Satanás, que representa una potencia hostil, pero externa al hombre. El pecado es algo interno. Es algo interno a nosotros, acuérdense, porque fue sembrado dentro de nuestros corazones por el enemigo. Con la desobediencia se rompe esta armonía entre el hombre y Dios y el hombre. Pero se rompió la armonía porque nosotros lo decidimos. Nosotros tomamos la determinación de no servir a Dios. Así como Satanás le dijo no servían, así nosotros cuando decidimos pecar, y todo esto trae consecuencias nefastas en nuestra vida. Por ejemplo, en mi caso de la diabetes, si yo no me cuido, mi azúcar, voy teniendo consecuencia tras consecuencia y me va destruyendo por dentro la diabetes, las consecuencias de la diabetes. Y es igual el pecado en la vida del hombre, en el alma del hombre. Cada día lo va distorsionando más y lo va alejando para lo que fue creado, para alabar y reverenciar a su divina majestad. Esto es lo que nos maneja San Pablo, esa fuerza externa que nos va alejando cada día más del amor de Dios. Dentro de nosotros. Adelante, Marta, por favor. Sí. La esencia de ese pecado, innato es el egocentrismo. La actitud de colocarse a uno mismo en el centro, subordinándolo todo, incluso a Dios, al propio interés. Este pecado existe desde que el ser humano existe y todos colaboramos a que exista, puesto que todos pecamos. Romanos 5:12. El pecado amartía es el poder nefasto que actúa dentro del hombre y lo impulsa hacia una dirección contraria a sus buenos propósitos. Es el poder del mal personificado que incita continuamente al mal. Los seres humanos nos sentimos dominados por este poder, vendidos a él como esclavos, e incitados por este poder caemos muchas veces en pecados concretos personales. Ahora bien, no soy yo quien hace esto, sino el pecado que habita en mí. Sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mis bajos instintos. El deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no el realizarlo. No hago el bien que quiero, sino que practico el mal que no quiero. Pero si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo ejecuta, sino el pecado que habita en mí.
y me encuentro con esta fatalidad, que deseando hacer el bien, se me pone al alcance el mal. En mi interior me agrada la ley de Dios. En mis miembros descubro otra ley que lucha con la ley de la razón y me hace prisionero de la ley del pecado que habita en mis miembros. Gracias. Esa es la consecuencia del pecado, de la desobediencia a Dios. Que el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que quiero evitar lo hago. Pero es una tendencia. Es lo que llama San Pablo la concupiscencia. Pero ahí está, nomás que no nos damos cuenta. No sé, no sé si ustedes se han dado cuenta a lo largo de la semana que hemos estado analizando nuestros pecados, nuestras idolatrías, que a veces uno ni quería hacer eso, pero te sale en automático. Sí. Por ejemplo, a la mejor alguien te habla y te irritas de pronto, ya estás irritado. Pero es esa fuerza interior del pecado que hemos dejado que anide nuestros corazones. ¿Cómo quitarla? Haciendo el bien. A eso vino Jesús. Entre más bien hago, menos pienso en mí. Porque el pecado es eso, pensar en nosotros, en nosotros estar satisfechos. Y acuérdense que el fin del hombre es satisfacer a los otros, que los otros estén bien, y en la medida que los otros estén bien, yo voy a estar bien. Y ahorita voy a ir con Rosa María. Rosa María, ¿nos ayuda, por favor? Sí, maestro, con gusto. Entre el pecado y los pecados personales existe una relación de causa-efecto. Los pecados individuales y sociales son efecto del pecado. Este pierde su poder y eficacia si no llega a concentrarse en pecados personales. El pecado es uno. Los pecados pueden ser muchos. Pablo muestra en sus cartas diversas listas de pecados. Romanos 1, 28, 32. Corintios 5, 10, Corintios 12, 20, Gálatas 5, 19, 21, Colosenses 3, 5, 9, Efesios 5, 3, 9. Es interesante constatar la relación mutua que enlaza entre sí a los desórdenes sexuales, la idolatría y las injusticias sociales. Nótese además la gravedad que atribuye Pablo a la codicia, ese querer poseer siempre más, aún a costa de los demás. No solo la relaciona con la idolatría, sino que la identifica con ella. Colosenses 3:5, Efesios 5:5. Acuérdense, la codicia es el peor de los pecados. Sí. Porque nuestro corazón está vacío. Cuando el corazón del hombre está lleno de Dios, pues desea poco, y lo poco que desea, lo desea poco, porque tiene a Dios en su vida. Y por eso San Agustín dice: nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descansa en ti. La codicia es el más grande pecado del ser humano. Y la codicia del ser humano es querer ser Dios. Querer ser como Dios. Y nosotros siempre tenemos que partir de que somos criaturas. Aunque somos hijos en el Hijo, nosotros siempre vamos a ser criaturas de Dios. Sí, sus hijos adoptivos, pero sus hijos adoptivos nada más. Y la avaricia es igual que codicia, ¿verdad? Sí. Es que podría ser un sinónimo. Como avaricia. ¿Le puedo leer las manifestaciones de la avaricia? Sí, por favor. Aquí lo tengo. Dice: avaricia, manifestaciones. Procurar el placer de las riquezas. Adora más el dinero que a Dios. Buscar riquezas con ansiedad y obsesión. Comportarse injustamente. Engañar, mentir y pisotear valores sagrados con tal de conseguir lo material. Poner en peligro la propia salud. Poner en peligro el patrimonio familiar por querer tener más. Ser tacaño para ayudar al que lo necesita. Guardar y acumular bienes para verlos ahí sin gastarlos. Querer el dinero para dominar a los demás, no para asegurar un futuro. Y luego dice: medio contra la codicia. Dice: no es fácil, ya que suele disfrazarse de prudencia.
exagerando las necesidades de prevenirse para el futuro o de cuidado familiar, alegando que se debe mirar por los herederos. El remedio es vivir el sermón de la montaña, pobreza de espíritu, poner el corazón en los bienes celestiales y cuando Dios da la riqueza usarla como un medio, no como un fin. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. El avaro vive siempre en la miseria por temor a la miseria, dice Bernardo Canal Feijo. La bebida apaga la sed, la comida satisface el hambre, pero el oro y la plata no sacian nunca la avaricia. Gracias, Marta. Pues este es el pecado actual del hombre desde siempre. Sí. Siempre queremos más de lo que necesitamos, porque no nos hemos encontrado con el Dios de la vida, con el Dios que es amor. Acuérdense que Jesús les dice a sus apóstoles, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar la cabeza. Cuando van en el Evangelio de Lucas 9:51 y siguientes, él dice, Jesús, dice, el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. ¿Por qué? Porque confía en la misericordia del Padre, en la providencia del Padre. Sí. Si hay que trabajar y todo esto está bien, porque son cosas, partes de la vida. Pero ¿para qué lo hacemos? ¿Para estar satisfechos nosotros o para satisfacer a los demás? Recta intención y nobleza de sentimiento, me dice el padre Poncho cuando hace uno algo. Sí. Dice, si tú todo lo haces con recta intención y nobleza de sentimiento, todo lo demás te llega por añadidura. Y yo me voy dando cuenta que es verdad, o sea, a pesar de cosas que nos van pasando y siempre salimos adelante, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Y pues miren, ahí vamos saliendo adelante y gracias a Dios no me hace falta de comer, no me hace falta dónde vivir, no me hace falta mis medicamentos, pues ¿qué más quiero? Y aparte los puedo compartir con otras personas, Y entonces este pecado de codicia lo vamos alejando de nuestra vida. Aunque como seres humanos siempre vamos a tener latente eso de codiciar. Pero hay que repetir esa frase de San Francisco de Asís. Deseo poco y lo poco que deseo lo deseo poco. Y lo que deseo es ser amigo de Dios. Vamos ahora con la primera lista. ¿Nos ayudas otra vez, Margarita, por favor? Gracias, Marta. Romanos 1, 28 al 32. Pecados a los que lleva la carne, cotejar mis pecados personales ya vistos con esta lista de pecados que enumera San Pablo. Y como no se preocuparon por reconocer a Dios, Él los entregó a una mente depravada para que hicieran lo que no es debido. Están repletos de injusticia, maldad, codicia, malignidad. Están llenos de envidia, homicidios, discordias, fraudes, perversión. Son difamadores, calumniadores, enemigos de Dios, soberbios, arrogantes, fanfarrones, ingeniosos para el mal, rebeldes con sus padres, sin juicio, desleales, crueles, despiadados, y aunque conocen el veredicto de Dios que declara dignos de muerte a los que hacen estas cosas, no solo las practican, sino que aprueban a los que las hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, gracias. Miren, la primera es la injusticia. La injusticia es no hacer lo que me corresponde como ser humano. La maldad, pues la maldad ya sabemos que actuamos como el enemigo, siempre queriendo poner zancadilla a los demás. La codicia, que ya ahorita Marta nos hizo el favor de exponernos lo que es la codicia. La envidia, porque deseo lo del otro. Cuando yo envidio a alguien, le estoy diciendo a Dios que Dios es injusto. Le estoy diciendo, tú no sabes, Señor. Los homicidios, y los homicidios no nada más de quitar la vida a la gente, sino de hablar mal de las personas, las discordias,
que no haya armonía en la familia, que no haya armonía en nuestros trabajos, que no haya armonía en nuestras comunidades. Los fraudes, nomás andamos viendo a ver quién fregamos. Las perversiones, ¿por qué? Porque deseamos algo tanto que a quien nos llevemos entre las espuelas, dice mi papá. Los difamadores, alguien que nos estorba, tratamos de eliminarlo. Los fanfarrones, vean cuántas personas fanfarronas que ahorita en nuestra actualidad traen unos carrazos y los pobres no traen ni siquiera para echarle gasolina, pero traen sus carrazos. Esta es la lista de pecados que nos lleva a la carne. Y ya de ahí empiezan a partir la lujuria, el placer, tantas cosas. San Pablo nos lo maneja cómo vencer todo esto. Viviendo la vida de Cristo. Viviendo la vida de Cristo. Viviendo el principio y fundamento. Sí. Tratando de saber que vine aquí a trabajar para el bien de los otros. Vamos a ver ahora, Rosa María, la siguiente, ¿no? Por favor. Sí, claro. 1 Corintios 5, 10, 11. Pecados a los que lleva la carne. Cotejar mis pecados personales ya vistos con estas listas de pecados que enumera San Pablo. No me refería en general a gente inmoral de este mundo, a los avaros, explotadores e idólatras. De ser así, ustedes tendrían que haber salido del mundo. Concretamente les escribí que no se juntaran con aquellos que haciéndose llamar hermanos. ¿Sale? Acuérdense, ¿con quién no nos debemos de juntar? Como decía Kiko, no te juntes con esa chusma. Cuando nosotros vemos actitudes ávaras en alguna persona, uno saber, no me conviene, porque de por sí soy como la China Hilaria y luego teniendo más tentaciones, imagínense. Y la idolatría que es poner alguna cosa por encima de Dios en nuestra vida. Pero la avaricia sí es algo del hombre. Algo del hombre y por eso a los seres humanos tenemos un auto y queremos un auto mejor y tenemos tenemos una casa y queremos una casa mejor y fuimos de vacaciones aquí a la esquina y queremos ir más lejos. Eso se llama avaricia porque nunca nuestro corazón está lleno. Las personas que van sintiéndose satisfechos con lo que Dios les va dando, pues se quedan contentos. Ok, sí. Tengo mi carrito, pues qué bueno. Qué bueno que tienes tu carrito. ¿Para qué quieres otro más bueno? Para que va a implicar que otras personas, no sé, no tengan nada. Imagínense en una familia que alguien esté enfermo y que un hermano, un pariente tenga 5 o 6 carros y esa familia todos los días ocupa un carro para ir al hospital y la familia no diga, toma, llévate este carro, ahí tenlo ahí en tu casa, yo ni lo ocupo. ¿Por qué no lo hacemos? Pues por ávaros, se me va a acabar. Es mi carro, a mí me costó mi trabajo. Y por eso dice San Pablo que con esas personas, pues no nos juntemos. Porque dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces acuérdense, otra vez vemos la avaricia y la idolatría. Sí. Marta, por favor, esta de 2 Corintios 12, 20, 21. Pecados a los que lleva la carne. Cotejar mis pecados personales ya vistos con estas listas de pecados que enumera San Pablo. Pero temo que al llegar no los encuentre como deseo, ni ustedes a mí como quisieran. Temo encontrar rivalidades, envidias, pasiones, ambiciones, calumnias, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Temo que al llegar me vuelva a humillar Dios ante ustedes y tenga que guardar luto por tantos que persisten en sus pecados, sin arrepentirse de la impureza, fornicación y desenfreno en que viven. Acuérdense,
Cuando hay ambiciones hay rivalidades. Cuando hay rivalidades hay envidias, y cuando hay envidias hay pasiones. Sí, ahí se va. Y todo esto nos lleva al pecado mayor, que es la soberbia y el desorden. Por eso San Pablo también en la carta a los Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu Santo en la vida de alguien que se deja marcar por Dios es el dominio de sí mismo. Dominio de sí, dominio propio. Y una cosa, a veces pensamos que la impureza es solo sexual. Y no, la impureza, la impureza va más allá de lo sexual. La impureza es querer ser yo Dios. Cambiar a Dios por otra cosa que no es Dios. Esa es una gran impureza en el corazón del hombre. Por lo regular, los de Occidente somos muy dados a pensar nada más en el pecado de la carne. Pero los griegos no, pensaban en el pecado más a fondo. Y acuérdense que Jesús cuando agarran a aquella mujer pecadora, le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Maestro, nadie me acusó, yo tampoco te acuso, vete y no vuelvas a pecar. Porque el errar es humano, pero permanecer en el error es diabólico. Lo importante de San Pablo es esto, que nos quiere hacer comprender el pecado para rechazarlo. ¿Cómo rechazar el pecado? Sabiendo cuál es mi pecado de estos que estamos viendo. ¿Cuáles son mis impurezas? Y les digo, el padre Poncho, una vez platicando con él, me dijo, la gente confesamos mucho el pecado sexual, hijo. Dice, pero no confesamos el pecado que nos separa, la impureza que nos separa del amor de Dios. Dice, y el pecado que nos separa del amor de Dios es no querer hacer lo que Él nos pide todos los días, que es amar, no juzgar, siempre perdonar y tratar bien a todo mundo. Esa es la impureza del corazón del hombre. Voy a la que sigue. Margarita, ¿nos ayudas, por favor? Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación, indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidias, cólera, ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán el reino de Dios. Acuérdense, idolatría ya vimos ayer lo que es. Idolatría es tener a Dios, a quitar a Dios por un objeto. Libertinaje. Acuérdense, hemos caído en el libertinaje. La libertad la hemos convertido en libertinaje. Haz lo que quieras, es tu cuerpo, tú sabrás, eres libre, eso es libertinaje. La superstición. Ay, no, tengo que hacer esto porque si no, no me va a pasar esto. Las enemistades. Entre las mismas familias, ahorita mucha gente se pelea. A la hora de la repartición de bienes, cuando muere alguien, que muere papá, y a la hora de las herencias, ya quedan todos enamistados y por toda la vida. Y se van muriendo los hermanos y los primos siguen peleados. Porque un carrito que dejaron para todos, uno se lo agandalló. Y ya rompieron la amistad como familia. Ya no hay armonía. Los enojos que no nos dominamos. Que no queremos comprender al otro. ¿Qué necesitamos para no encolorizarnos con nuestro hermano? Pues perdonarlo. Se equivocó y ya. Pero todos nos lo tomamos muy en serio. Las comilonas, ahí sí habla de la gula. ¿Qué tanto necesitamos comer para tener vida? Ustedes vean. ¿Creen que yo tenga que tener en el refrigerador una vaca en el congelador para sobrevivir hoy? No. Pues con un pedacito de
de algo, ¿verdad? Y ya con eso, creo que mi ración de carne al día son 120 gramos al día, así que un bistecito y con eso tengo. Lo que quiera, maestro. Dos naranjitas y un plátano y dos tortillas y ahí está mi comida. Y vamos queriendo tener más de lo que necesitamos. Sí, maestro. Mande, Marta. Dentro de la gula yo tengo aquí que dice preparar comidas con excesivo refinamiento. Sí, echarle más crema a los tacos de los que necesitan, ¿verdad, Marta? Pero sí, yo dije, ay, como si yo quiero preparar un platillo así que esté bonito, así muy gourmet, pues vamos a decirlo así. También eso dice que es gula. Sí, porque es como un lujo, ¿no? Exigir manjares exquisitos, pues también. Sí, es como un lujo pues que no todos se pueden dar, por eso es gula, Marta. Ok. Porque pues imagínate, por ejemplo, ¿han visto ustedes cómo comen los muchachos en los en los de estos, los que limpian los vidrios en las avenidas, que agarran su taco y ¡fum! Se lo comen de un jalón, le toman un trago al refresco y otra vez corren en friega y ya andan en friega o se sientan 3-4 minutos y ya. Y ellos no están ahí que, ay, que ahora le voy a echar esto, que le voy a echar esto, pues la verdadera comida, pues rápido te lo avientas y ahí está, ya te alimentó. Pero Maestro, pero por ejemplo, yo cuando leí eso, pues que preparar las comidas con excesivo refinamiento o buscar manjares muy exquisitos, yo me puse a pensar, bueno, por ejemplo, en la cena navideña, ya ve que buscamos preparar, pues, pues lo que se acostumbra, ¿verdad? De la cena navideña, porque es algo diferente y sí, si pues uno lo hace con todo el esmero y busca ese refinamiento que dice aquí, y, como ahí. y a veces ahí se queda todo, ¿verdad, Marta? Pues sí, pues para el otro día no lo comemos, pues. Pero Pero sí, mira que sí lo prepara uno con todo ese refinamiento, pues con todo ese esmero, que sea exquisito por el momento, por la celebración y todo. sí, Entonces ahí, de todas maneras es gula, aunque lo hagas con esa finalidad, con eso. sí, porque no se ocupa tanto, Marta, porque nos vamos alejando del amor de Dios y acuérdate que mucha gente no puede, ahí entra la injusticia. Porque está bien, yo así un día platicando con el padre Larios, él me dijo, mira, está bien que prepares toda esa comida en tu casa el día de Navidad, pero ¿a quién se la vas a compartir? No nomás se la compartas a tu familia, sal y compártesela a alguien de afuera. Ok, hice mis romeritos, hice, no sé, todo lo que hace mucha gente en Navidad, 2, 3 platillos, pues agarra una parte de cada platillo y llévaselo a alguien que no tenga ese platillo. Bueno, sí, se trata pues ya de, sí lo hice todo así, pero ¿Verdad? compartirlo, ¿verdad? Compartirlo. Ok. Bueno. Mande. No, sí, sí, maestro, gracias. Rosa María, ¿nos ayudas con la última lista de Colosenses 3:5 al 9, por favor? 3:5 al Sí, 12. claro. Dice, por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, lo inmoral sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Por todo esto sobrevino la ira de Dios a los rebeldes, así se comportaban también ustedes en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora dejen todo eso, el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan unos a otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Por eso ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita,
esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. Por tanto, como elegido de Dios, consagrados y amados, revístanse de sentimientos de profunda compasión, de amabilidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Sopórtense mutuamente, perdónense si alguien tiene queja de otro. El Señor los ha perdonado. Hagan ustedes lo mismo. Y por encima de todo, el amor, que es el broche de la perfección. Aquí está cómo vencer nuestro pecado desde que empezamos, ¿verdad? Viviendo como Cristo. Claro, tener presente estas listas que nos maneja San Pablo, pero las tenemos presentes para evitarlas y para hacer el bien. Saber que son cosas que le desagradan a Dios. Cuando uno conoce bien por ejemplo, los que estamos casados o han estado casadas, saben que si tú conoces bien a tu pareja, tú vas a hacer lo que le agrada y vas a evitar lo que le desagrada para no tener problemas y conflictos y vivir la fiesta en paz. Igual con Dios. Para esto nos da San Pablo esta lista de pecados, para llevar la fiesta en paz con Dios. Claro, sabiendo que Dios es misericordioso, que Dios perdona todo, que Dios es paciente con nosotros. Pero también ahí Dios nos ha dado el remedio y el trapito. Ok, caigo en un mal deseo, caigo en una pasión, caigo en algún pecado, ¿cómo vencerlo? Como dice Pablo en Romanos 12:21, vence el mal a fuerza de bien. Y entre más vamos trabajando en hacer el bien, menos nos va quedando tiempo para pensar en nosotros y entonces estamos viviendo el proyecto del principio y fundamento, que es amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Me falta la última. Acuérdense, por la sangre de Cristo fuimos santificados. ¿Sale? Por la sangre de Cristo hemos sido santificados. Sí. Cuando todavía éramos débiles, en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizá muriera alguien, por una persona buena quizá alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por él de la condena. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. La sangre de Cristo nos ha lavado. Hemos sido lavados con su sangre. Entonces, ¿cómo cubrirnos con la sangre preciosa de Cristo en nuestras vidas? Viviendo su vida. Nosotros, cada uno de nosotros, para que seamos santificados, aprendiendo a vivir como Él. Sencillo, haz el bien, sabiendo que todo es para el bien de los que aman a Dios. Y como decimos el Viernes Santo, feliz culpa que nos dio tan gran Salvador. El pecado ha sido un regalo en la vida del hombre, porque si el hombre no hubiera pecado, Cristo no se hubiera encarnado. Por eso en la liturgia del Viernes Santo rezamos eso, feliz culpa que nos dio tan gran Salvador. Y a la hora del pregón pascual, que ya nos faltan 4 semanas para escuchar el pregón pascual, si Dios quiere. 4 sábados y vamos a estar en el pregón pascual. Cubrámonos con la sangre de Cristo. Margarita, ¿nos ayudas con este de Romanos 5, 18, 21, por favor? 5, 18, 21. Así pues, como por el delito de uno se extiende la condena a toda la humanidad, así por el acto de justicia de uno solo se extiende a todos los hombres la sentencia que concede la vida. Como por la desobediencia de uno todos resultaron pecadores,
Así por la obediencia de uno, todos resultarán justos. La ley entró para que se multiplicara el delito, pero donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Así como el pecado reinó produciendo la muerte, así la gracia reinará por medio de la justicia para la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está. Ahí está el regalo que Dios nos hace. Viene a reconciliarnos a nosotros con el Señor. Y podemos hablarle de tú a papá Dios. Y podemos seguir las enseñanzas de Cristo nuestro Señor. Y el Señor Jesús nos da su espíritu para que ustedes y yo nos vayamos configurando con Él. En cada instante y en cada momento. Y acuérdense que nadie se acuesta siendo un diablo y amanece siendo un santo. Son procesos largos. El padre Toño Ramos le preguntó a su padre espiritual: Padre, ¿cuándo es cuando terminamos de convertirnos? Y le dijo su padre espiritual, el padre Toño Ramos: hasta el último momento terminamos de convertirnos. Y dice que su padre espiritual ya estaba muy triste, ya muriendo. Y que le dijo el padre Toño a su padre espiritual: Padre, vas al cielo. Y que se da el sentón su padre espiritual y dice: voy al cielo, me estoy convirtiendo, estoy terminando de convertirme, bendito sea Dios. Y expiró. Porque ¿cuándo nos vamos a terminar de convertir? Hasta que dejemos de respirar. Sí. Por eso el padre Pepe Perea y el padre Toño Ramos, en una plática que tuve hace poquito en diciembre con ellos, me dijeron: Memo, ¿qué es lo último que muere de uno? El orgullo y la soberbia, y muere 3, 4 horas después de que uno muere. Pero si nos cubrimos con la sangre de Cristo y vivimos la vida de Cristo, dice, todo esto se va convirtiendo en una sobreabundancia de la gracia de Dios en tu vida y en mi vida. Y es la meditación que hemos hecho de los pecados que San Pablo nos presenta en sus listas. Acuérdense, no para sentirnos mal, sino para saber de dónde nos tenemos que cuidar. Por ejemplo, en mi caso, como diabético, yo ya sé que lo que me hace daño. Yo ya sé que no sal, no azúcar, no carbohidratos, no carnes rojas. Ok, si yo le inflo por algún lado de ese lado, ya sé que voy a tener consecuencias. Y para eso San Pablo nos da estas listas para decirnos: mira, abusado, conocer las listas, a ver, ¿cuál es tu debilidad? No, pues esta es mi debilidad. Entonces, cuando veas por ahí, evítalo, rodéale, cámbiate de calle, cámbiate de acera, volteate para otro lado. Para esto son estas listas que hemos visto hoy, para que cuando nosotros veamos y digamos: caray, mi debilidad es esta, ahí viene. Señor, dame tu gracia, me cubro con tu sangre preciosa y busco hacer el bien para no voltear y irme así con la vista hacia atrás. El padre Juan Carlos Barbosa, él tenía un grupo en un seminario acá para Coquío de jóvenes, y los días de la fiesta del pueblo se iban todos los muchachos a la plaza. Y pues pasaban las muchachas muy guapas y daban ahí vueltas y vueltas y vueltas, y algunos querían voltear así hacia atrás cuando pasaban las muchachas, y el padre les decía: nada más lo que vean de pasadita, no volteen para atrás porque eso ya es pecado. Y pues todos los muchachos ya sabían, cuando iban ahí a las fiestas, sí veían ver a las muchachas, ya se entusiasmaban, veían a las muchachas, pero nomás así, de pasada, y ya no volteaban hacia atrás. Y estas listas para mí es eso, para que nosotros vemos la lista de pecados y no volteemos a coquetear otra vez con ellas y decir: ay, mira, ahí va, esa es la que me gusta. No, para esto fueron estas listas. Esta meditación que nos hace el padre José Luis Carabias es para eso, para que veamos cómo la gracia de Dios es tan grande en nuestra vida. Hagámonos unas preguntitas. ¿Qué cosas hay desordenadas en mi persona?
Acuérdense, el salario del pecado es la muerte y el desorden es parte, es parte del pecado. Por eso tenemos que ser ordenados en todo. Hagamos una lista de las cosas desordenadas que hay en mí y veamos cómo podemos ponerlo en orden. ¿Qué hay desordenado a mi alrededor o cerca de mí? A lo mejor, a lo mejor somos muy dados porque por lo regular los seres humanos somos así. Lo externo lo tenemos bien arregladito. La televisión bien limpiecita, mi librero, todos los libros así hasta ordenados alfabéticamente. Donde van mis plumas, tengo mis plumas, donde va esto, tengo esto. Pero lo más importante que es el orden de mi alma, ¿cómo lo tengo? ¿Qué encuentro desordenado en mi mundo, en el mundo donde yo camino? ¿Cómo yo puedo ordenar algo en mi mundo? Y ahora reconciliémonos con Dios y pidámosle perdón al Señor por alguna falla de estas listas que pudiéramos tener. Pidámosle perdón al Señor de todo corazón. Hagamos el acto de contrición y digámosle: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Que nuestro Papá bueno tenga piedad y misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Y ahora reconcíliate contigo mismo, perdónate. Perdónate si alguna vez le has fallado al Señor. Lo has hecho porque no sabías que Dios te ama tanto. Porque Dios tiene un proyecto de Dios en tu vida. Y si estás mal con alguien, pues pídele perdón, háblale y dile: oye, pues discúlpame porque el otro día te ofendí. Se van a sorprender, pero no le hace, pidan perdón. Es la mejor manera. Por eso el padre José Larios me decía: hijo, lo único que Dios no perdona es lo que no confesamos. Todo lo demás Dios lo perdona. Entonces la tarea es eso, acuérdense, reconcíliense con Dios, reconcíliate contigo mismo y con los demás, para que tengamos un fruto de este trabajo que hemos hecho esta tarde. Marta, oración resumen. Sale, Marta, por favor. Sí, maestro. No entiendo mis propios actos. No realizo lo que quiero, pero hago las cosas que detesto. Bien sé que el bien no habita en mi carne. Puedo querer realizar el bien, pero hacerlo, no. Cuando quiero hacer el bien, el mal se me adelanta. Advierto en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi espíritu. Gracias infinitas, Padre Dios, porque por medio de Jesucristo nuestro Señor me libra de este cuerpo de muerte. Bendito seas, Jesús, que te has entregado por nuestros pecados y has resucitado para nuestra justificación. Con tu sangre nos has obtenido la redención según la riqueza de tu gracia. Amén. Falta un poquito, Marta. Okay. A ti que no conociste pecado, Dios te hizo pecado por nosotros para que podamos llegar a ser justicia de Dios en ti. Dios condenó al pecado en tu carne, te entregó por nuestros pecados para sacarnos de este mundo perverso, conforme a su voluntad paternal. Y tú, por amor, te entregaste por nosotros a la muerte cuando todavía éramos pecadores. Reconozco, Señor, que aunque ya me has liberado, mientras viva en este cuerpo mortal, todavía puedo recaer bajo el imperio del pecado, cediendo a sus deseos. Después de tu venida, sabemos que Dios hace que todo concurra al bien de los que le aman, todo, incluso el pecado. Oh abismo de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus decretos y cuán incomprensibles sus caminos.
Bendito sea Dios, Padre nuestro, Señor Jesucristo, por cuyo intermedio nos ha dado toda clase de bienes espirituales. Bendito seas por ese amor divino que encontramos en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Gracias, Marta. Vean ustedes, ¿sale? Vean ustedes los misterios de Dios, Sí, insondeables. Pero el Señor esta tarde nos ha dado una buena herramienta, creo. A mí me sirve esta herramienta que les acabo de compartir, porque cuando uno va conociendo sus debilidades, pues las evitas. sí, Y acuérdense, estamos en la casa del jabonero, dice mi papá, el que no cae resbala. Y el demonio siempre va a andar ahí para tendernos trampas, para tirarnos lazos. Pero entre más alertes andemos nosotros teniendo esta lista de pecados en nuestra vida, no para ser chabelitas. ¿Sale? No sé si veían ese programa, una señora que le decían la chabelita que iba y se confesaba cada rato al confesionario. Era un programa, un programa como cómico, pero que no caigamos así, sino que veamos lo que es pecado y ya. Pero que sí, no lo elevemos, sino que lo vemos para evitarlo, simplemente. Y acuérdense, todo lo que hizo Dios lo hizo bueno, mas no todo me conviene, dice San Pablo. Margarita, pecadores perdonados en la raíz de nuestro ser. Si el hombre no se reconoce pecador, su relación con Dios es falsa. En la raíz misma de nuestro ser somos no solo criaturas finitas, sino también criaturas pecadoras. Existe en nuestra raíz una orientación que no es una orientación hacia Dios. El fondo de todo es que si yo no me reconozco esclavo, no puedo saber qué es la libertad y no puedo ponerme en camino hacia un liberador. La peor de las esclavitudes es la de no conocerse a sí mismo. Únicamente en función de la libertad es urgente saberse esclavo. En otro caso no tendría ningún interés. Es Cristo Salvador, liberador, quien nos libera no solo de la finitud, sino también de la esclavitud del pecado, que es una esclavitud redoblada. Es una liberación la que debe hacernos acceder a la libertad misma de Dios. Adelante, Margarita. acceder a la libertad misma de Dios. ¿Puedes continuar, Margarita? Sí, así la verdadera relación con Dios, la relación de verdad entre el hombre y Dios, es una relación de pecador perdonado en un infinito de amor y de perdón. La distancia entre lo que somos y el Dios de amor que nos diviniza está entre un infinito amor que perdona y una criatura que no es solo finita, sino que es a la vez pecadora y perdonada. Si me presento a Dios con la cabeza alta, como un inocente, mi relación con Él es falsa. Y al mismo tiempo desconozco lo que Él es con relación a mí. Es decir, no solo quien nos crea, sino también el que nos perdona y nos diviniza. La gran realidad no es el pecado, sino el perdón. Dios no se revela en plenitud más que cuando revela ser un poder infinito de perdón. Lo más profundo que se puede decir de Dios es que es un poder infinito de perdón. Si no fuéramos pecadores, conoceríamos a un Dios que da, pero no lo conoceríamos como aquel que da hasta perdonar. Y podríamos siempre preguntarnos si Dios continuaría dándonos cuando lo ofendiéramos. Dicho de otro modo, no conoceríamos el fondo de Dios. Al mismo tiempo que afirmamos la universalidad del pecado, tenemos que afirmar también la universalidad del amor liberador. No se debería nunca hablar de pecado original, sino de pecado y perdón original.
Acuérdense, lo de Dios es perdonar. Esto es la esencia de Dios, el perdonar siempre. Pero tenemos que ir con él así, no como el fariseo aquel, ¿se acuerdan? Te doy gracias, Padre, porque yo sí esto, porque yo sí aquello. Tenemos que ir como el publicano, que no se te vean ni a levantar los ojos al cielo. O tenemos que ir como el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como uno de tus jornaleros. Y entonces empieza bien la relación, porque sabemos que Dios es Dios y yo soy criatura. Y Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Rosa María, terminas con la evaluación, Rosa María, con esta lámina, por favor. Estás en mute. Sí, claro que sí, profesor. Así la verdadera relación con Dios. ¿Estoy en mood? No, ya estás. ¿Ya me escucha? Ya te escuchamos. La evaluación, por favor. ¿Ya? Ya. Ok. ¿He logrado profundizar en lo que Pablo llama pecado? ¿He trabajado el tema suficientemente? ¿Tendré que seguir profundizando en el tema? Agua del costado del Cristo, lávame. Señor, que tuviste piedad según tu misericordia. De mis heridas, sáname y purifícame, porque yo también estoy enfermo. Soy débil de voluntad. Me acobardo ante las dificultades. Me dejo dominar por el respeto humano. Tengo complejos. Purifícame de todas mis inmundicias. Gracias, Rosa María. De nada, profesor. Les agradezco mucho. Espero que haya sido una buena tarde para que tengamos ahí presente nada más esta lista y evitemos el mal. Vence el mal a fuerza de bien. Y acuérdense, Dios nos ama, Dios nos perdona. Y pues preparemos una buena confesión. Yo estoy preparando mi confesión ahora el viernes, el Viernes Santo, si Dios quiere, cuando vamos al recorrido del Vía Crucis. El padre aquí de mi parroquia nos va confesando ahí cuando vamos caminando y visitando las estaciones. No sé si este año lo vaya a hacer, pero en otros años, que el año pasado no me tocó ir, pero espero en Dios ir y confesarme ahí a la hora de una de las estaciones y pedirle perdón al Señor en público para que Dios nos ayude y me ayude cada día más a reconocerme un pecador, para tener esta amistad con Dios. Preparen su confesión general. La semana es lo que vamos a preparar. Muchas gracias, que pasen buenas tardes, que Dios las bendiga. Muchas gracias, maestro, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Margarita. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Hasta el lunes, primero Dios.